Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Masterclass Inmobiliario número 23. Disculpen un poquito la tardanza, pero aquí estamos. Para los que están en Instagram y los que lo ven en YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé de qué hora lo están viendo. Saludos a Elena Quevedo, saludos. Recuerden que el Masterclass Inmobiliario o todos los Masterclass Inmobiliarios van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube Republic Podcast, lo pueden ver todo. Y todos los viernes, Express Class nuevo, clases expresas de no más de 10 minutos, hablando de cosas muy específicas. ¿Estamos bien, Elena? En el día de hoy yo tengo, o me ha gustado, a personas les ha gustado también, el segmento del libro del mes, donde brevemente desmenuzamos un libro que me haya impactado, que me haya gustado, o que haya leído muy reciente. Y vamos a hablar de este libro que para mí es sumamente importante, no solamente por el tema de la comunicación, sino porque la comunicación es lo que impacta en todos los sentidos, en los negocios, en la vida personal de cada uno, y es sumamente importante hablar de ello. Entonces, este es el libro que vamos a hablar hoy, de John C. Maxwell. Es su último libro, Las 16 leyes indiscutibles de la comunicación, y es un libro que de verdad vale la pena leerlo, vale la pena comprarlo, lo recomiendo. Yo lo compré en Amazon y yo lo recomiendo 100%. Y vamos a ir desmenuzando ley por ley. Va a ser breve, obviamente. Entonces, la primera ley que habla es la ley de la credibilidad. ¿A qué se refiere esto, la ley de credibilidad? Bueno, habla de que las personas, para vender lo que comunican, lo que dicen, debe ser totalmente creíble. Debe ser una persona que sea auténtica. Que lo que él está diciendo por su voz, o sea, tú le estás vendiendo una propiedad a un cliente, tú le estás vendiendo un producto a un cliente, pero para tú poder vender eso que tú quieres, tú tienes que ser honesto, tú tienes que tener lo que llaman coherencia para tú poder o conectar con el cliente con eso, pero tú tienes que tener credibilidad, y la credibilidad es cuando tú tienes coherencia de lo que tú dices con lo que tú haces, pero conjuntamente con lo que tú manejas en el día a día. Entonces, eso es lo que también habla la ley de credibilidad. Entonces, una de las cosas que habla es que la autenticidad es una serie de decisiones que debemos tomar a diario. O sea, la decisión de mostrarnos tal cual somos. Como digo, o sea, tú tienes que dar credibilidad a la gente. Y ¿cuáles son los puntos importantes que habla el libro de dar credibilidad? Es primero ser constante. O sea, eso es lo principal. Porque dice aquí, casi todo el mundo puede lograr casi cualquier cosa si trabaja en ello el tiempo suficiente con el suficiente esfuerzo e inteligencia. Es decir, tú tienes que ser constante para que la gente te crea, tenga la credibilidad de confiar en ti, lo que estás haciendo. Y otro punto importante es ser un buen ejemplo. O sea, para tú poder tener credibilidad, como dije anteriormente, tú tienes que ser un ejemplo a seguir. Tú tienes que predicar con el ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hay personas que dicen, mira, estos lentes son buenos porque tienen X o H o R tal cosa, pero muchas veces no lo han consumido? No tienen el conocimiento de la funcionalidad de ese lente. Eso pasa en los bienes raíces. Muchas veces, muchos colegas, vamos a decir, o vendedores, no tienen el conocimiento real del apartamento. ¿Cuál es la función que le va a hacer el cliente? Si de verdad le funciona, si de verdad va a ser funcional para ese cliente. Entonces, tú tienes que ser un buen ejemplo en todos los sentidos, que el cliente tenga credibilidad contigo. Entonces, ese es un punto. Sé competente. O sea,
Dice aquí que la clase de persona que eres habla en voz tan alta que no me deja escuchar lo que dice. O sea, eso dice el autor Ralph Waldo Emerson. O sea, tú tienes que ser una persona competente. Entonces, aquí también dice, el peso de las palabras de un comunicador está determinado por aquello que ha logrado. O sea, algo que te da peso es ser competente, o sea, una persona que sea diligente, que también sea diligente, pero que lo que haya logrado tenga un peso, que la gente lo pueda notar. Y por último, ser confiable. O sea, tiene que ser una persona confiable, que las personas puedan confiar en ti, que tu palabra sea confiable, no que la persona desconfíe de ti. ¿Entiendes? Entonces, eso es sumamente importante. O sea, hay muchísimas cosas de la ley de credibilidad, pero eso es lo más importante. Vámonos a la ley de la observación, que es sumamente importante. Y lo que trabaja mayormente la ley de la observación, como dices, observar. Y es lo que habla específicamente que cuando tú quieres emprender o algo, o tú quieres dedicarte a la comunicación, a vender o a algo, tú tienes que observar. Tú tienes que ver qué hizo esa persona para conectar, qué hizo tal fulano para vender, qué dejó de hacer para no vender, cuáles fueron las fortalezas y las debilidades. O sea, es sumamente importante en los negocios y en cualquier ámbito de la vida saber, observar la manera como se está haciendo algo para que sea productivo, para que se logre eso, y también observar cuáles son los no pasos, o sea, cuáles son los pasos no correctos para eso. O sea, cuáles son los pasos que no son correctos para que no se dé algo. O sea, tú tienes que saber de la forma correcta cómo se hace y cómo no se hace. O sea, eso es lo que habla de la ley de observación, observar a personas de cómo se hace. Pero también habla de cómo tú debes de tener modelos a seguir para tú tomarlo como ejemplo, ya sea o en el negocio donde tú estás, alguien que esté superior a ti, que sea un modelo a seguir, un mentor, un coach, alguien que te ayude o que te interese lo que él hace, porque tú observas su forma y tú emulas o tú quieres copiar, vamos a decir en buen dominicano, lo que esa persona hace. Entonces es muy importante observar a quiénes observar lo que tú quieres lograr, pero para tú poder lograrlo tienes que observar a las personas que están muy adelantados a tu persona y que tú puedes ver, pero que sean personas de credibilidad. O sea, esa es la ley de la observación. Entonces nos vamos directamente con la ley de la convicción. Bien, lo que trata es que tú tienes que tener una convicción, tú tienes que tener algo que cambie tu vida. O sea, tú tienes que tener un lema o algo que diga, esto va a cambiar mi vida. O tú tienes que estar siempre, o sea, tú tienes que estar convencido de lo que tú estás haciendo, de que lo que tú estás haciendo está bien, de que lo que tú estás haciendo va a impactar, de que lo que tú estás haciendo va a funcionar. O sea, tú tienes que tener la convicción de lo que estás haciendo. Es imposible hacer algo si tú no tienes la convicción, si tú no tienes la confiabilidad, tú no tienes ese deseo ardiente de que estás seguro de lo que vas a hacer. Entonces, tú tienes que estar seguro, tú tienes que tener la convicción de lo que estás haciendo. Entonces, tú tienes que tener tu convicción, o sea, de que de por qué tú quieres hacer esto, cuál es el norte, el por qué. Entonces, eso es sumamente importante, tener una convicción de qué tú sabes de ese negocio, qué tú puedes aportar a la sociedad. Tienes que tener una convicción real. Entonces, eso de tratar la ley de convicción, de creer en ti, de tú tener convicción propia de lo que estás haciendo y no dejarte infectar, mayormente porque hay personas que
que se dejan infectar de las opiniones personales. Pero un mentor mío llamado Juan Carlos Rodríguez, Invierte en Ti, que muchas personas conocen, que están viéndome, lo pueden conocer, me dijo que un día que tú tienes que tomar en cuenta decisiones de personas que sí son modelos a seguir. Personas que de verdad son un punto de referencia. Cuando son personas que no son un punto de referencia, entonces tú no debes hablar con ellos. ¿Por qué? Porque van a dañar tu convicción, van a dañar tu credibilidad, van a dañar tu observación a las cosas, porque van a intoxicar eso. Lo van a intoxicar. Entonces, eso es la ley de la convicción. La ley número 4 es, te haciendo rápido, cada una de las leyes que son para mí importantes. La ley de la preparación. O sea, para tú dar algo sumamente importante en lo que tú estás haciendo, tú tienes que prepararte, tú tienes que conocer el negocio que tú estás haciendo. Entonces, tú tienes que ver la preparación. Tú tienes que, imagínate, es como, yo veo esto como un juego de pelota o como un deporte. Mayormente vemos que los deportistas tienen una preparación previa, tienen calentamiento, hacen todo previo para el partido final o para el partido que tienen ese día. Es lo mismo en los bienes raíces. Para tú poder tener una cita con un cliente, tú tienes que conocer el apartamento, tú tienes que conocer la ubicación, tú tienes que conocer las debilidades y fortalezas de ese apartamento, tú tienes que tener las otras opciones de apartamentos que están en la zona, tú tienes que conocer el mercado, tú tienes que conocerlo para poder hablar con propiedad, tú tienes que prepararte, tú tienes que conocer todo para poder hacerlo. Entonces, eso es lo que dice aquí, o sea, tú tienes que prepararte en todo el sentido de la palabra. O sea, la preparación es la clave. A veces, muchas veces, es más importante la preparación previa que cuando tú estás en el terreno de juego. Es decir, en mi caso, que vendo bienes raíces, para mí es más importante tener los conocimientos previos. Es más importante tener los conocimientos previos que cuando yo estoy en el momento de haciendo un negocio. ¿Por qué? Porque los conocimientos previos, la preparación anterior a esto, es lo que me permite poder cerrar. ¿Por qué? Porque ya yo tengo el conocimiento. Ya yo me preparé. Ya yo observé. Y tengo la convicción de que estoy preparado para hacer esto. O sea, tú tienes que prepararte. Y para preparación, tú tienes que conocer lo que vas a hacer. Conocer ese apartamento. Conocer ese producto. Conocer ese cliente. Tienes que conocer. Saludo a Tavera, saludo al doctor Félix Escaño, Miriam y todas las personas que se están conectando. Entonces, vamos al punto número 5. Para las personas que no estaban aquí, como Taveras y demás, estamos hablando de el libro del mes que me gustó muchísimo, que son las 16 leyes indiscutibles de la comunicación de John Maxwell. Aquí están. ¿Verdad? Y la primera ley que estamos hablando es la ley de la credibilidad. La segunda ley que estamos viendo es la ley de la observación. La tercera ley que estamos viendo es la de la convicción. Y la cuarta ley que estamos viendo ahora mismo es la ley de la preparación. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la ley de la colaboración. Estoy haciendo un breve resumen del libro del mes. La ley de la colaboración habla precisamente, a grosso modo, de que tus ideas de lo que tú estás haciendo debe ser manejado por múltiples personas. Es decir, uno es demasiado pequeño para pretender alcanzar cosas grandes. Dicen por ahí, no me acuerdo qué autor, que los
los grandes jugadores ganan partidos, pero los equipos ganan campeonatos. Es imposible que tú logres la riqueza o tú logres algo sumamente alto sin ayudar o sin tener un equipo. Todos los empresarios, todas las personas tienen un equipo de trabajo. Tienen un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque tú no eres Boss Bunny. Tú necesitas ayuda. Porque a medida que vayas ampliando tu negocio, a medida que vayas ampliando tu emprendimiento, a medida que vayas ampliando como persona, tú necesitas ayuda. Y uno de los ejemplos es básico en el hogar. Cuando tú estás, tu esposo o una pareja de esposo o una pareja que vive en unión libre, por lo general son dos personas, se puede manejar fácilmente con la comida y demás. A medida que vayan agregando elementos como hijos, ya tú vas a necesitar otra ayuda. Es decir, ya tú vas a necesitar una persona de limpieza. Porque tú vas a estar con tu hijo o con tu hija posterior al trabajo y debe haber una logística de que esté más limpio el hogar y que no tengan el polvo y todo lo demás. Entonces, si tú tienes posibilidades económicas, vas a agregarle una niñera. ¿Por qué? Porque tú vas a tener, si tú tienes mucha carga de trabajo, si tú tienes muchas cosas, tú no vas a poder dedicarle 100% a tus hijos. Entonces, se da también de que tú, o sea, ahí también se da la colaboración. ¿Por qué? Porque todos en la casa colaboran. Colabora tu esposa, colaboras tú, colabora la señora que te ayuda. Y para los que viven en edificios, torres y demás, el del lobby, el seguridad, te colabora con el delivery. Te colabora con que te suban algo. Todos vivimos de las colaboraciones. De que alguien te lave el carro. Eso es una colaboración. Te está colaborando. Entonces nosotros no debemos ser ajenos al mundo. Porque nosotros vivimos de la colaboración. Entonces es sumamente importante tener un equipo para que te ayude a lograr más con menos. Yo leí un libro que vamos a hablar de ese libro el próximo mes, que se llama Liderazgo Acelerado, y habla de que muchas veces cuando tú estás adelantado en tu emprendimiento, tú tienes que apalancarte en tiempo. Es decir, tú tienes que buscar personas que te ayuden a que tú, con el tiempo que tienes, que son 24, bueno, vamos a decir, si tú duermes 8 horas, en 16 horas, tú puedes trabajar y demás, tú puedas apalancar de ese tiempo en otras personas. Es decir, tú puedas delegar ciertas cosas que otras personas te pueden ayudar para que tú hagas más cosas. Entonces, eso es un apalancamiento de tiempo. ¿Verdad? Hay varios tipos de apalancamiento, pero no quiero hablar mucho de ese libro porque lo quiero dar el próximo mes. Entonces, esa es la ley de la colaboración, de tú colaborar con personas, de que tú puedas tener un equipo, que tú puedas hacer una colaboración entre todos, que salga algo digno, que sea algo interesante. Entonces, vamos a la ley del contenido, que mayormente lo que trata de decir que los mayores desafíos que enfrentan los comunicadores, dice, es el hecho de que la persona promedio escucha miles de mensajes cada día. O sea, dice actualmente que el contenido es rey. Es decir, es sumamente interesante actualmente como vemos mucho contenido, pero hay contenidos que son vacíos, que no aportan nada. Entonces, es sumamente importante. Y lo que dice esta ley de contenido es que tú debes armar un contenido que sea interesante, que sea cautivo a las personas. ¿Y cómo tú puedes saber eso? Tú tienes que ver la audiencia o tú tienes que ver el cliente a quien tú te refieres. No es lo mismo tú hablarle a un cliente que tú le estás vendiendo un apartamento, por ejemplo, en mi caso, de 130,000, 150,000 dólares, a un cliente que te está comprando 500,000, 600,000, 700,000 dólares.
tienes que conocer a tu cliente, tú tienes que conocer como le dicen en el marketing, al target de público al cual tú te estás refiriendo. Porque si se fijan en los anuncios de televisión, de redes, de grandes marcas, fíjense cómo ellos, su target de público están determinados y cómo ellos se dirigen. Tú puedes ver la forma como Nike hace su, valga la cuña, cómo Nike hace un anuncio. Fíjense cómo Mercedes-Benz hace un anuncio, cómo Porsche hace un anuncio, cómo Coca-Cola hace un anuncio, cómo Apple hace un anuncio. Y estoy hablando de grandes marcas. ¿Por qué? Porque ellos son de los que más, y presidente aquí en este país, entre otras empresas, tienen su target de público definido. Tienen su target de público definido. Porque ellos saben el contenido, saben a qué público quiere llegar y cómo manejarlo. Entonces, el contenido es rey. Entonces, para tú hacer un contenido, tienes que investigar tu audiencia. Tú tienes que investigar el tema a profundidad, ¿verdad? Y tú tienes que escribir una idea que tú puedes con tu equipo, en base a la ley de colaboración, tú puedes tener un equipo que te ayude a armar ese rompecabezas del contenido y tú lo puedes expresar mucho mejor teniendo la idea de que esta persona me diga, esta persona de mi equipo me diga, armamos el rompecabezas, vamos quitando y poniendo piezas hasta que lleguemos a algo que sea sumamente interesante. Entonces tú tienes que ver, para el contenido tú tienes que ver, o sea, las preguntas, el escenario, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, o sea, es sumamente importante. Entonces, hay una cosa importante antes de seguir a la otra ley que él habla. Los 4 dominios de la experiencia son entretenimiento, educación, escapismo y estética. Habla en esa parte. Y el entretenimiento ocurre cuando las personas absorben la experiencia de forma pasiva, como ver un concierto o leer un libro. O sea, esos son los 4 tipos de experiencia que habla. O sea, tú tienes que... Y también lo que dice esto, que tú tienes que crear de una forma u otra ideas aterrizadas a la realidad. Muchas veces hemos visto conferencistas o personas que hablan muy idealista o con palabras rebuscadas, pero las personas lo que quieren es que sean precisos y concisos y que ellos se vayan con la idea real. Entonces, básicamente eso. Dígame si vamos bien, para ver y demás. Dígame si vamos bien. Vamos a la ley de la conexión. Vamos a ver. Y lo que habla de la ley de conexión es, obviamente, crear una conexión entre tú con la persona, con el cliente, con el escenario, con las personas que están escuchándote. Hay personas que no conectan porque se centran en sí mismos más que en ellos mismos. Es decir, una de las cosas que he aprendido con los libros, en mi experiencia en el sector inmobiliario, es que tú tienes que centrarte más en las necesidades de la otra persona, para más no centrarte en nosotros, en vosotros, o en nosotros mismos. Uno de los libros que me impactó muchísimo, que se llama Un líder como Jesús, muy bueno, lo pueden buscar en Amazon, creo que está, y en Cuesta también está, Cuesta Libros, en Santo Domingo, es que nosotros vinimos al mundo a servir, no a servirnos. Entonces, eso es sumamente importante, entender eso. Cuando tú vienes o tienes la intención de servir al mundo, de servir a la gente, tú vas a crear una conexión real. Y la clave para ser exitoso o lograr éxito en algo profesional es cuando tú pones de primera mano a las personas que tú quieres ayudar, al target de público que tú quieras lograr llegar. Bien, entonces, y para eso también tienes que lograr una buena impresión. Tú tienes que dar una buena impresión.
tú tienes que ser amable con la gente para conectar. Tienes que tener un carisma. Tienes que conectar con la persona, ser amable, ser sincero, ser empático y no tener poses. Muchas veces hay personas que su mensaje es real, pero muestran una barrera entre las personas que, o sea, entre el cliente y él. Y el cliente tiene que sentir que lo que él necesita, por lo que él te buscó, o el producto que tú le quieres vender, tú estás haciendo empático. A ti te interesa el dinero que esto representa, sí, pero más te interesa que el negocio o que lo que él necesita le llegue. De lo que él necesita, tú lo estás ayudando. Tú le estás colaborando, pero que él sienta la conexión real. Entonces, básicamente eso. Entonces, esa es la ley de la conexión. Vamos a la ley de la palanca. Entonces, una de las cosas que habla de la ley de la palanca es que tú tienes apalancarte de cosas que son tus fortalezas. ¿Cómo así, Jason? Mira, una de las cosas que me gustó de ese libro, de esa ley, que para mí, de todas las leyes que yo he dicho hasta ahora, la ley del contenido es la que más me ha gustado. Pero vamos a hablar de la ley de la palanca. Cuando Dios nos creó con dones y con, que mayormente les voy a decir, fortalezas. Hay una, no me acuerdo ahora mismo exactamente en la Biblia, hay un pasaje que habla de que Dios le dio varios talentos a varias personas. Y dice como en una parte como que Dios a la persona le dio una cantidad, a otra. Y hubo uno que guardó esos dones, otro que multiplicó, hay otro que hizo y otro que lo multiplicó mucho más. Hubo uno que, o sea, fueron tres tipos. Uno que no hizo nada, uno que lo multiplicó poco y otro que lo multiplicó por muchísimo lo que le dio. Y habla de que al que multiplicó mucho, Dios le dio más. Al otro también. Y al que no, al que guardó esos dones, al que guardó eso que Dios le dio, se lo quitó. Y muchas veces la gente coloquialmente dice que Dios te quita hasta lo que tú no tienes. Yo lo voy a llevar a este aspecto y lo voy a llevar a la ley de la palanca. Y es que Dios te da dones, te da fortalezas. Si tú no lo desarrollas, Él te quita eso. Porque te da dones, Él te da fortalezas, Él te da conocimiento para que tú lo explotes. Si tú no lo explotas, entonces Él te quita ese don. O Él te quita la posibilidad de desarrollar ese don porque tú no lo estás sacando provecho. Ya sea por tu maldad, ya sea porque tú siembras maldad o cosas no tan positivas. Entonces, a la persona, por eso que mucha gente ve, no, que fulano es rico, que fulano esto, es porque esa persona está desarrollando. Es porque esa persona sus fortalezas la conoce, la desarrolla, la explota. Y Dios le da más, porque aparte de que ayuda a los demás, conoce sus talentos, es una persona positiva, es una persona que no tiene maldad. Es una persona que lo que siembra es positivo. Lo que dice, lo que habla, lo que expresa, sus acciones es positivo. Entonces, tú no puedes esperar limones cuando tú lo que estás sembrando es cereza. Tú no puedes cosechar bien cuando tú lo que siembras es maldad. Entonces, lo que habla de la ley de la palanca es que tú tienes que apalancarte, tú tienes que buscar tus fortalezas. Y tus fortalezas, tus dones, lo que va a hacer que
se crea la ley de la conexión. ¿Por qué? Porque tú vas a conectar con la gente. ¿Por qué? Porque cuando te apasiona algo, cuando tú amas algo, se nota. Y cuando no, se nota más. Bien, vamos a la ley de la expectación. A ver. Básicamente lo que habla de expectación, de que nosotros decimos las cosas o hacemos las cosas en base a como nosotros vemos. Es decir, tú creas una expectativa de las cosas porque por tus creencias, por lo que tú viviste. Básicamente eso. Dame yo ver qué más. La ley de la simplicidad es que algo complicado, algo que sea, vamos a decir, en términos, en una terminología que en lo que tú estás haciendo, lo que tú estás vendiendo, lo que tú estás promocionando, lo que tú estás realizando como trabajo, tú tienes que darle el conocimiento más simple al cliente o a la persona. Vamos a decir un ejemplo. Muchas veces hay clientes que yo no le doy conocimientos de cosas o de documentos en términos. Yo le digo las cosas llanas. Mira, el estatus jurídico, la certificación de cargas y gravámenes, que es para conocer que el inmueble, si tiene una hipoteca, o sea, yo solo digo en palabras llanas. O sea, la ley de simplicidad lo que dice es el arte de algo complejo, decirlo simple, llano, que la gente conozca. Bien, dame ver qué más leyes. La ley de la expresión visual, o sea, que como tú te manejas facialmente, corporalmente, impacta en la forma como tú vas a vender ese proyecto, en la forma como tú vas a vender ese producto, en la forma como el cliente te ve. Eso impacta. Vamos a ir cerrando. Dame ver otro. Dame ver la ley del cambio. Vamos a tomar esta, que es la ley número 15, la ley de agregar valor, para terminar. Y esa ley me gusta mucho porque una de las cosas que yo creé este Masterclass y Express Class y las entrevistas de los sábados es que me gusta agregar valor. Y eso es lo que quiero dejar ya finalizando con esta parte, con la ley número 15. Nosotros todos tenemos un mensaje a las personas. Y nosotros venimos al mundo a agregar valor. Algunos lo hacen de manera negativa o no tan positiva. Y hay otros que venimos a dar agregar valor de manera positiva. Entonces, te invito a que agregues valor en lo que tú sabes, en lo que tú tienes fortaleza, en lo que tú tienes conocimiento. Agrega valor. Agregando valor va a llegar la conexión de la gente. Cuando tú agregas valor, la gente conecta contigo. La gente conecta contigo. Cuando tú agregas valor, tú vas ganando credibilidad. Vamos a hablar de la ley de la credibilidad. Cuando tú vas agregando valor, tú vas teniendo convicción cada vez más de que las cosas están funcionando. Entonces, te invito a ti que agregues valor. Que agregues valor y te vas a resultar. Y por último, la ley de los resultados. Cuando tú logras todas las leyes que dije anteriormente, principalmente tú agregas valor, tienes credibilidad, tienes convicción, tienes observación. Todo lo antes mencionado va a ver los resultados. Entonces, me gustaría despedirme con una frase final a toda la persona. Anoten. Es importante el resultado.
Pero para llegar al resultado es importante ver los pasos hacia el resultado. Muchas veces nos enfocamos en la meta. Sí es importante la meta, pero más importante los pasos a seguir hacia la meta. Porque sin los pasos no hay meta. Y sin meta no hay pasos. Así que los dejo con ese mensaje. Gracias por estar aquí. Gracias a Tavera. Gracias a mi mamá por estar aquí presente. Gracias a todas las personas que se conectaron y se desconectaron. Y gracias a todas las personas que lo van a ver en YouTube. Lo van a ver en YouTube grabado. Gracias a todas las personas que están aquí con nosotros. Nos vemos nuevamente el próximo lunes 6 p.m. con otro Masterclass Inmobiliario. Y gracias por todo. Feliz tarde. Chao, chao.